Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Hoy es viernes de programa, estamos acompañados por Padre Héctor Montoya, que viene desde Dixon, California, como cada semana, a acompañarnos en este programa. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ya también pues listos para poder compartir estas verdades de cielo con ustedes y seguir enriqueciéndonos juntos. Pues ahora sí que conteniendo todos juntos esa actitud como la tenía María, que se sentaba a los pies de Jesús para contemplarlo, para escucharlo. Y así nosotros, ¿verdad? Por medio de estas verdades, no podemos decir que también nos estamos sentando a los pies de Jesús para que Él nos hable al corazón mientras nosotros lo contemplamos en estas verdades también. Y pues siempre esperando que esto nos siga enriqueciendo en nuestra relación con el Señor y nos siga apasionando, nos enamore de Él más y más y también de ese gran don que Él nos quiere dar, que es el don de vivir en su divina voluntad. Y pues bien. Y aquí estamos como cada semana, Padre, y ahorita que estamos profundizando en esta serie de programas, hablando sobre la vida en la divina voluntad, esta es continuación, es el programa número 4. Y ya es el cuarto, Padre, ya es el programa número 4. Estamos trabajando para poner todos estos programas en el canal de YouTube. Ahorita ya tenemos uno y primeramente Dios, en esta semana voy a hacer todo lo posible para que todos los demás queden, para que puedan ustedes ver desde el 1, el 2, el 3. Este es el cuarto. La semana pasada, Padre, estuvieron hablando Lupita y usted de un tema interesante, el sacrificio total de todo, teníamos que sacrificar todo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema también muy interesante, el intercambio de vida. Necesitamos nosotros darle nuestra voluntad al Señor, y Padre Héctor va a profundizar en esto. Pero Padre, ¿qué le parece si antes de iniciar pues nos ponemos en la presencia del Señor? Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu voluntad, Señor, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Tú nos has llamado, Señor, y pues hemos escuchado tu llamado para poder pues entrar en este momento de reflexión junto contigo. Queremos, Señor, como lo decíamos en un principio, es colocarnos a tus pies, mientras, así como María, eh, hermana de Marta, de Lázaro, se sentaba a tus pies para escucharte, escuchar tu palabra, para contemplarte mientras te escuchaba. Pues así también lo queremos hacer nosotros, Señor, y que por medio de tu hablar, por medio de estas verdades, nos sigas apasionando por ti, Señor, nos sigas apasionando por tu voluntad, por este gran don que tú nos quieres dar, y que pues también, Señor, el conocimiento nos ayude también pues para poder amar y desear este gran regalo. Y pues, Señor, danos la gracia de morir a nosotros mismos. Es muy complicado quizás para a veces nosotros que nos hemos apegado tanto a la tierra, despegarnos de esta voluntad humana, y pues queremos, sí, como decíamos, hacer el sacrificio total de nuestra voluntad, entregártela a ti para que tú también nos puedas dar la tuya. Pues danos esa gracia, danos la fuerza, Señor, y que pues el ir profundizando más en estas verdades, el recibir más y más estos conocimientos, nos ayude a desapegarnos de nosotros mismos, de nuestra voluntad, de esta tierra. Pues bendícenos con la luz de tu Santo Espíritu para así poder comprender lo que tú hoy nos quieres dar, Señor. Madrecita Santa María, Nuestra Señora, nuestra Reina, eso eres tu Madre, y también Reina de la Divina Voluntad. Y como Reina y Señora de la Divina Voluntad, pues Madre,
Tú también eres maestra, tú conoces bien esta vida, estos conocimientos divinos. También te pedimos a ti, Madre, que la hagas siempre de nuestra maestra y de nuestra guía, para que por medio tuyo, Madre, podamos un día también entrar en este reino tan santo. Bendícenos con tu presencia y bendícenos con tu amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermosa oración, Padre, muchas gracias. ¿Sabe, Padre? Yo pienso, desde que me dio el título del programa, yo pienso que este programa va a ser clave, porque muchas veces nos preguntamos, pues, bueno, sí, pero ¿cómo le hago para vivir en la divina voluntad? Pues ya va a profundizar en esto. Necesitamos de intercambiar, ese intercambio, el darle yo mi voluntad al Señor para que Él me dé la suya, y entonces sí poder decir que puedo hacer actos, que puedo hacer... ahora sí puedo aspirar a vivir en la divina voluntad. Así es de que quédense hasta el final, escuchen con mucha atención el programa, porque de verdad que las verdades que Padre Héctor va a compartir con nosotros nos van a dar mucha, mucha luz. Pues el mismo Señor es el que nos va dando esa luz por medio de estas verdades. Y bueno, estamos diciendo, Patti, que estamos tratando de seguir como un esquema, un orden, con la esperanza de que se haga más entendible también, sí, ¿verdad? Entonces, desde el principio tocamos eso de que primero hay que hacer la voluntad de Dios. También tocamos esto de renunciar a nuestros harapos, los harapos de nuestra voluntad, para revestirnos de la voluntad divina, de ese vestido regio, hermoso, noble, santo. Y también la importancia de ese pasaporte, de que el pasaporte tenía que ver con la voluntad total de no hacer la nuestra, sino la de Dios, ¿verdad? Sí. Y de ahí también se tocó el tema que ese pasaporte pues tiene 3 firmas, y que sí son muy importantes, que es la resignación, entendida en el sentido de que yo me doy yo me doy voluntariamente a la voluntad de otro, y me someto voluntariamente a la voluntad de otro, que en este caso es Dios. Y de ahí también se mencionó lo del tema de la humildad. Eran 3, ya se me están olvidando las otras, que es la resignación, es la resignación, que tiene que ver con la confianza, el abandono total, es la humildad, y es la obediencia. Que la obediencia, pues volvemos a lo mismo, que hay que hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, hay que olvidarnos de que un día vamos a poder vivir en ella. Los santos hicieron la voluntad de Dios. Sí. No se había dado el don aún de vivir en su voluntad, porque no se había llegado el tiempo. Pero los santos lo que sí conocieron era que lo más grande era la voluntad divina, y por eso ellos la hacían. Y eso mismo los llevó a la santidad, porque no hay santidad sin voluntad divina. Y así fue. Entonces la importancia de la obediencia, y otra cosa que se mencionó también fue del sacrificio total de todo, ¿verdad? Es el sacrificio, ahora sí que renunciar. El sacrificio más grande que podemos hacer, y que le es más grande al Señor, es que sacrifiquemos nuestro querer. El querer hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Entonces, dentro de esto viene también esta dinámica, que cuando yo me sacrifico totalmente a mi yo, a mi querer, a lo que comúnmente yo decido para mí, entonces yo estoy sacrificándome de todo eso, y le estoy ofreciendo mi voluntad a Dios. Entonces me sacrifico lo que yo quiero y le doy mi voluntad a Dios. Y es al hacer ese sacrificio de mi voluntad, dándole mi voluntad a Dios, es cuando Dios también me da su voluntad. O sea, si no hay sacrificio de la voluntad humana, de dar su voluntad a Dios, Dios tampoco nunca nos va a poder dar su voluntad. Y entonces, algo importante que dijo Padre es el que hay que darlo voluntariamente, ¿verdad? No sintiéndonos forzados a dárselo, es dárselo gratuitamente a Dios, y eso va a ser más agradable
a Dios ese sacrificio de amor de parte de nosotros que hacerlo porque nos lo imponen, ¿no? De alguna manera es mejor darlo gratuitamente. Que en un momento, Luisa, mencionábamos que Luisa lo ve como imposible en algún momento, que pues el ser humano renuncie a todo, porque no falta que hasta en algunas cosas, quizás pequeñas, incluso y quizás pequeñas y santas, queramos hacer nuestra voluntad aún. Y aquí se trata de que es el sacrificio total de todo, de todo, de todo. Hasta de lo bueno y santo. Hasta de lo bueno y santo, con tal de que la voluntad de Dios se cumpla perfectamente en mí y pueda vivir en la plenitud a la cual Dios me llama. En este intercambio de vidas, que una vez viene el intercambio de vida, es porque yo ya le di a Dios mi voluntad, Él me da la suya y felices. Felices todos. Todos. Pero bueno, se dice fácil, ¿verdad? Para llegar a ese punto es que son estas verdades. Y mira, voy a leer algo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Pati. A ver. Que es importante pues, para que veamos también que esto, así la Iglesia también piensa, de algún modo, piensa. Así la Iglesia también no es algo que solamente pues es completamente nuevo porque el Señor se le apareció a alguien y le dio todas estas verdades y es algo completamente nuevo. No, lo que estamos compartiendo aquí es más que nada, digamos, lo que ya se nos ha revelado, pero que se nos reveló, digamos, a la vez como en pequeño, ¿verdad? Porque no hemos llegado a entender la profundidad de toda esta enseñanza que el Señor nos vino a traer. Exacto. Es más, aquí, al final de cuentas, o sea, la revelación no está superada, como la Iglesia lo dice, la revelación en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la totalidad de la revelación. Pero eso no quiere decir que la Iglesia entendemos perfectamente, totalmente a Jesucristo. No, vamos creciendo en el mismo conocimiento de la persona de Jesús. Santo, ¿verdad? Era necesario. Y bueno, y de ahí también que hasta el Señor mismo dirá, cuando venga el Espíritu de la verdad, los llevará a la plenitud de la verdad. Pero ¿quién dijo que es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Entonces, si el Señor dice, los llevará a la plenitud de la verdad, quiere decir que Jesús se iba a seguir revelando a sí mismo en su iglesia, porque es a su iglesia a quien Él le prometió el don de su espíritu, el espíritu de la verdad que nos llevará a la plenitud de la verdad, o sea, del conocimiento total de Jesucristo como iglesia. Entonces, pero como decía, todo esto que ha hecho, todo esto que el Señor nos ha dado, en este caso a través de Luisa, es adentrarnos más y más en ese mar inmenso del conocimiento de la persona de Cristo. Y lo interesante es que los escritos de Luisa no se contradicen no. para nada con la Biblia ni con el catecismo. Hay una armonía perfecta realmente, que si tenemos ese ojo clínico, entendemos bien lo que es la enseñanza de la Iglesia, que se nos ha transmitido a través de los siglos, y nos ponemos a leer esto basado en lo que ya tenemos, nos vamos a dar cuenta, dices, wow, esto en nada contradice lo que ya se nos ha dado, y a la vez más bien nos damos cuenta que es profundizar, adentrarnos más en ese mar inmenso que es el mismo Jesús. En el mar inmenso de Dios, ¿no? Que es el conocimiento de su persona, de Él mismo. Yo soy la verdad. Y bueno, entonces quiero mencionar esto de la Iglesia. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica y está en el numeral 521. Y aquí nos dice nuestra Madre Iglesia, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Ya desde ahí, ya tú te detienes y dices, a ver, todo lo que Cristo vivió aquí en esta tierra, en su humanidad, cómo vivió Él aquí en la tierra, Él puede hacer posible que nosotros lo vivamos también. ¿Y cómo fue que Jesús vivió aquí en la tierra?
cómo, o sea, no solamente, o sea, vino a vivir una vida humana, sino fue una vida humana divinizada por Así su es. voluntad, porque todo, aunque Jesús era completamente y perfectamente humano, también es completamente y perfectamente Dios. Dios. Entonces, en su humanidad, Jesús siempre obró con su divinidad. Ujú. De modo que todo lo que Jesús hizo en su humanidad, con ese cuerpo humano, con esa misma alma humana, eh, todo, todo estaba divinizado, todos eran actos divinos porque era una voluntad divina obrando siempre en su humanidad y a modo perfecto como es Él, que es Dios. Entonces, si Jesús vivió de tal manera aquí en esta tierra, eh, y la iglesia nos dice que el mismo Jesús hace que podamos vivirlo en Él, o sea, esa misma vida. Entonces quiere decir que el modo de vivir de Cristo aquí en la tierra no es solo para Cristo, lo fue para la Virgen Ujú. y también el Señor nos llama a repetir su misma vida, de manera que podamos con nuestra humanidad vivir con su misma divinidad de Él en nosotros. O sea, con su voluntad divina obrante en nosotros, es como podemos repetir en perfección la vida de Jesús Ujú. aquí en la tierra. De manera que como Él obró, así nosotros podamos obrar en la altura, en la dignidad de su divina voluntad. Entonces, eso nos dice la iglesia, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Claro, todo es en Todo Él. es en Cristo. Él en mí y yo en Él. Y que Él lo viva en nosotros. Ahí está lo siguiente. Ujú. Y después nos dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Yo en Él en mí y en perfección, como en el cielo, aquí en la tierra, que es lo que estamos pidiendo en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. O sea, como es la vida, o como es esa santidad de la Santísima Trinidad en la cual los santos y ángeles viven en el cielo, así como se vive allá en el cielo, esta misma vida divina de la Santísima Trinidad, también se está pidiendo que se haga una realidad aquí en la tierra. Y, y esto es lo que hemos platicado también, lo que hemos compartido, que en un principio Dios creó a Adán, a ese primer hombre, con esta misma vida divina. Ujú. Le dio vida humana y le dio vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Eran vidas fusionadas. La vida del cielo, es más, Adán, podemos decir, era un tabernáculo viviente donde Dios habitaba en plenitud. Ujú. Y no solo habitaba como un huésped que está en una casa, habitando en una casa, sino que Dios, en la potencia de su voluntad, obraba en Adán y Adán en Dios, de tal manera que el obrar de Adán era todo divino. Cada pensamiento, palabra, mirada, respiro, movimiento, cada acto de Adán, todo el obrar de Adán estaba divinizado por el don de la divina voluntad que Adán poseía en un principio. La prueba era que si Adán pasaba, bueno, sí, pasaba esa prueba de la obediencia de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces Adán hubiese comunicado esa vida divina a sus hijos, porque el obrar de Dios
como lo dirá muchas veces, como lo dirá a través de estos escritos, que su modo de obrar es siempre comenzar con uno, ¿verdad? Así comenzó con Adán, y Adán iba a ser quien iba a comunicar esta vida divina, esta vida de cielo a todas las criaturas, de modo que la humanidad hubiese vivido, si no se hubiese caído, como en el cielo, aquí en la tierra. Y ahora es lo que pedimos en el Padre Nuestro, porque como ese plan original de Dios momentáneamente, y digo momentáneamente, se frustró por causa de que el ser humano se salió de la voluntad divina por hacerla propia, y entonces Dios tuvo que interrumpir por un tiempo el que su criatura viviese como en el cielo, en la tierra. Y ahora pues el Señor ya con estos escritos nos está llevando en esa dirección para que se haga esa su voluntad, de manera que el ser humano no obre solamente, digamos, no obre al modo humano, sino que al modo divino, no viva sino con la misma voluntad de Dios. Se podría decir que en ese momento se pierde, con la caída de Adán, se pierde este don. Se pierde el don, claro, se pierde el don. Y regresa el Señor, bueno, él tiene que utilizar su plan B, y entonces el plan B es Luisa. El plan B, pues si vamos a llamarle plan B, es nada más plan B para que se llegue a ser el plan A. Porque Dios no ha renunciado a su plan original. Exacto. Entonces digamos que Dios tomó otra estrategia, y la estrategia vino a ser primeramente Él mismo, su encarnación, su pasión y su muerte, ¿ves? O sea, lo que le llamamos la redención, y en el cual Jesús tampoco está solo, porque siempre tuvo a la nueva Eva, porque fue la primera Eva, fue la que cayó primero, y habiendo caído lleva a caer también a Adán. La nueva Eva, que se mantiene en fidelidad completa, total, en obediencia a Dios, con esa vida perfecta como en el cielo y la tierra, viviendo de voluntad divina, fue la que abrió las puertas, la puerta de la salvación, a fin de que por medio de su vida la encarnación del Hijo de Dios fuese posible. Sí. Y para que el nuevo Adán viniera a rehacer lo que el primer Adán, con su desobediencia, con su caída, vino pues a dañar, ¿verdad? Entonces, ahora los frutos de la redención no están completos, porque el fruto de la redención principalmente tiene que ver con que el reino de la divina voluntad venga nuevamente a la tierra, lo que era el plan original de Dios. O sea, el Señor, por medio de la redención, o sea, su venida, su pasión, su muerte, su resurrección, la venida de su Espíritu Santo, y en la cual siempre la Virgen estuvo unida como corredentora, corredentora. Entonces, por medio de ello, era Jesús junto con la corredentora nos conquistaron este don. Nos lo conquistaron. Y aunque pasaron muchos siglos para que el Señor diera este don, sin embargo, ya es conquista de Cristo, de la cruz, en unión con su madre también, quien vivió también esa vida divina aquí en la tierra. Entonces, bueno, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, en su humanidad, lo que Él vivió en esta tierra, con su humanidad, así el Señor nos llama a que lo podamos vivir en nuestra humanidad, o sea, dejando que su divinidad, en este caso, su divina voluntad, obre en nosotros. Todo en Jesús, volvemos a decir, era divino, porque siendo humano, Él era Dios. Y siendo humano, siempre tuvo esa voluntad divina que obraba en su humanidad, de modo que todo lo que su humanidad hacía estaba dignificado por su voluntad, y de modo que todo en Jesús era divino, porque pues Él es Dios.
pero también en la Virgen. Todo en la Virgen era divino, siendo ella humana también. Todo era divino, porque en ella siempre obró la voluntad divina de Dios. Y es a lo que el Señor nos llama, que haciendo este intercambio de vidas, intercambio de voluntad. Yo le doy al Señor mi voluntad y mi vida, Él me da su voluntad y su vida, nos da su ser, se comunica completamente a nosotros, de modo que de poder hacernos imagen y semejanza perfecta de Él. O sea, la imagen que tiene que ver, podemos decirlo principalmente, la imagen que tiene que ver con que Dios al crearnos, nos creó en santidad, nos creó como Él era, o sea, con una voluntad, un intelecto, memoria. Todo eso refleja la imagen de Dios, aunque la imagen se desfigura con el pecado, pero mantenemos activo este intelecto, esta voluntad, esta memoria, y bueno, así es que refleja la imagen de Dios, aunque desfigurada, porque digamos el intelecto se oscureció, la voluntad se debilitó y la memoria pues se olvidó que Dios le amaba, y por eso es que mucha gente se mantiene lejos de Dios. Pero aún así se mantiene la imagen de Dios, ahí está, aunque desfigurada. Y la semejanza fue la que se perdió, porque la semejanza tiene que ver más que nada con el hecho de que Dios, digamos, obre en mí de tal manera que mis actos sean hechos a la altura de Dios. Siendo yo criatura, pueda obrar yo como Dios a la altura de Dios. Pero no tanto porque yo sea grande, sino porque la voluntad divina es grande, ¿verdad? Hay que tener siempre en cuenta eso, porque nosotros seguimos siendo hormigas. Hay que saber que nosotros somos nada, ¿verdad? Pero es más bien no tanto lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer en mí. Y así. Entonces, a ver, estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. O sea, el Señor nos llama, y según la iglesia nos llama a repetir su vida, pero no en chiquito, ¿verdad? Sino repetir su vida como Él la vivió, a la altura de Él, como Él la vivió. Entonces, y esto es lo que pues el Señor nos da a entender también con estos escritos. Bueno, vamos a compartir una verdad. Vamos a esto, primero, ELA 27.3. Es el volumen 27 y la verdad la número 3, para quienes tengan sus libros. Dice Luisa: mi abandono y mi vivir en el fiat divino continúan. Oh, cómo es potente su fuerza creadora, cómo es deslumbrante su luz, que infiltrándose en las fibras más íntimas del corazón, las embiste y acariciándolas se hace lugar, y en ellas se erige su trono de dominio y de mando. Pero con tal dulzura raptora, que la pequeñez de la criatura queda desaparecida, pero feliz de quedar sin vida y perdida en el fiat divino. Aquí es importante que lo que dice Luisa: la pequeñez de la criatura queda desaparecida, porque el ser humano sigue siendo pequeño. Pero eso es lo sorprendente, es lo inmenso, o sea, es lo sorprendente, lo grande, de que siendo pequeña la criatura pueda obrar como Dios, a la altura de Dios. No, y nuevamente, no tanto porque la criatura sea grande, sino que es la voluntad divina, la voluntad del Creador la que es grande, que es inmensa, eterna e infinita, y de modo que todo lo que toca lo diviniza y lo hace inmenso, eterno e infinito. Como una mirada de Jesús, era inmensa esa mirada, eterna e infinita. Un latido del corazón de Jesús,
inmenso, eterno e infinito, porque todo el obrar de Dios, por pequeño que parezca, es inmenso, es inmenso, es eterno, es infinito. Y así, entonces, lo que toca la voluntad de Dios lo vuelve inmenso, eterno, infinito. Aunque nuestro obrar se vea como que es tan pequeño, pero tocado por la voluntad de Dios, ya no es pequeño. Se eleva, ¿no? Se eleva Se dignificó, se divinizó, y ya los actos de la criatura ya no son actos humanos, son actos divinos, porque la voluntad divina los divinizó. Entonces, la pequeñez de la criatura sigue quedando pequeña, aunque su obrar es inmenso, eterno e infinito. La pequeñez de la criatura queda desaparecida, pero feliz de quedar sin vida y perdida en el fiat divino. Casi pudiéramos decir que somos como esa gotita de agua, que cuando nos hemos fusionado con Dios, en Dios, es como gotita que somos, desaparecemos en Dios. Bueno, por decir así, no es un modo figurativo, ¿no? Porque no hay que ser que se nos vayan a confundir. El ser humano no desaparece del todo, pero se dice como desaparecer en el sentido que ya no hay nada de mí humano, porque se ha transformado todo y todo se ha vuelto divino. Sí. Y sigue diciendo Luis, oh voluntad adorable, si todos te conocieran, ¿cómo amarían el perderse en ti para readquirir tu vida y ser felices con la misma felicidad divina? Lo cual, pues, nos debe de llevar a pensar que si la humanidad no tiene sentido, no encuentra sentido a su vida, el ser humano, si el ser humano se mantiene triste, deprimido, ansioso, preocupado, no encuentra su lugar, es porque, no es feliz, es porque le hace falta perdernos en Dios. Nos hace perdernos falta. En Dios. Perdernos en es Dios. Porque se ha olvidado de Dios, la criatura, y se ha olvidado de lo que Él puede hacer en nosotros, lo que nos quiere dar. Buscamos la felicidad en el mundo y ahí no la vamos a encontrar. Exacto. Pero mientras mi pequeñez se perdía en el fiat divino, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y estrechándome fuertemente a su corazón divino, me ha dicho: hija mía, solo mi divina voluntad puede volver feliz a la criatura. Ella, con su luz, eclipsa o pone en fuga todos los males y dice con su poder divino: yo soy la felicidad perenne. Huyan todos los males. Quiero estar libre porque delante de mi felicidad todos los males pierden la vida. ¿Quiénes han sido las personas más felices en la historia de la humanidad? Los santos. ¿Y por qué serían los santos? Porque su felicidad no dependía del mundo, Padre. Yo creo que los santos eran felices con la felicidad plena que les daba Jesús. Aunque digamos, no era plena aquí en la tierra, es plena ahorita en el cielo. Pero si vamos a decir que eran felices, ¿qué era por qué eran tan felices? Sí, por su unidad con Dios. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que solo mi divina voluntad puede volver feliz a la criatura. O sea que entre más unidad había con la voluntad divina, más feliz era. Entre menos unidad hay con la voluntad divina, menos felices somos. Esto debería de ser una verdad que todos deberíamos de conocer, que todos deberíamos de comprender, a la que todos nos deberíamos de aferrar,
Porque si estoy deprimido, si estoy ansioso, si tengo miedo, si estoy experimentando males en este mundo, en esta mi vida, o sea, me debo de preguntar hasta dónde yo me he sometido a la voluntad divina. Y sabes que ahí también San Pablo viene en nuestra ayuda, porque San Pablo en algún momento dirá que habla acerca de las cualidades de la voluntad de Dios. Dice él que la voluntad de Dios tiene estas tres cualidades. Dice, es buena, es perfecta y agradable. Tres cualidades que le pone: perfecta, buena, perfecta y agradable. ¿Qué quiere decir? Buena, pues va a ser siempre para nuestro bien. Y el bien más grande, pudiéramos decir, es que vivamos en unidad con Dios, en esa comunión de amor con Él por toda la eternidad. Buena, perfecta, no tiene ningún error. Los mandamientos de Dios, en este caso los 10 mandamientos, son una expresión de su voluntad. Quien observa los 10 mandamientos se salva, porque está siguiendo la voluntad divina del Señor, expresada, escrita en los mandamientos divinos. Los mandamientos de Dios no son una opción, por ahí como se ha dicho, que obsérvalos, pero no como absolutos. No, obsérvalos porque son absolutos, porque son dados por Dios. Los mandamientos de Dios no son mandamientos humanos, son mandamientos divinos y por lo tanto debemos de observar siempre los mandamientos divinos y sobre todo poniendo el ingrediente del amor, porque el amor es lo que va a hacer Padre, en la el diferencia. cumplimiento de cumplir los 10 mandamientos nos va a llevar a la felicidad. Exacto. Aunque muchas veces pensemos que no los podemos realizar, al contrario, al cumplir con los mandamientos vamos a ser felices porque, por ejemplo, vamos a decir, no matarás. Si mato a alguien voy a entrar en depresión porque maté a alguien, voy a tener miedo a lo mejor de que alguien se venga y se venga. O sea, mucha intranquilidad por no cumplir los mandamientos. Y así podríamos decir de todos los demás ejemplos, ¿no? Mira, si observamos el primero, no vamos a caer en ninguno de los demás, en ¿verdad? Ninguno de los demás. En ninguno de los demás, tiene razón. Porque el primero tiene que ver con todos los demás, por eso Jesús que resume los 10 mandamientos en esos dos. Bueno, en sí la misma ley lo hacían también ya anteriormente antes de Jesús. O sea, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque ya Jesús le va a añadir algo más, como yo los he amado, ¿verdad? Sí. Pero ya en sí ya observas el primer mandamiento: por amor a Dios no vas a matar, por amor a Dios no vas a mentir, por amor a Dios no vas a hablar mal de los demás, por amor a Dios no vas a matar, por amor a Dios no vas a adulterar, por amor a Dios vas a honrar a tu padre y a tu madre, y así con todo lo demás. Sí. Por eso digo que el ingrediente principal en los 10 mandamientos debe de ser el amor. Y si se observa el primer mandamiento por amor a Dios, pues termina uno por obedecer todos los demás. Ahora, ¿qué dice el Señor? Fíjate, es que esto es importantísimo. No hay excusa para no observar los 10 mandamientos porque son absolutos, dados por Dios. Entonces dice el Señor: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Ustedes permanecerán en mi amor si cumplen con mis mandamientos. Ahí está bien. Les he dicho esto, ahí va, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena en la observancia de sus mandamientos, porque su voluntad también, o sea, como dijo San Pablo, buena, perfecta y agradable. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El que me ama cumple con mis mandamientos. Así es, nos dice el Señor. Entonces, la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Buena para nuestro bien. Perfecta, no tiene error.
agradable. La vamos a Nos va a gozar. gustar. ¿Por qué? Porque quien vive en unidad con Dios, que lo ama y que observa sus mandamientos, vive en paz. ¿Qué es lo que anhela el ser humano? Cuando, en medio de tantos conflictos, La paz. tantas luchas, tanto pecado, la paz. La paz es felicidad. Y ahorita en este tiempo, Padre, todo el mundo estamos en busca de la paz interior. Pero pues si no se busca en Dios, No, ¿cómo la van a es nada encontrar? más que la estamos buscando en lugares equivocados. Tú lo has dicho, así es. Entonces, pues dice el Señor, solo mi divina voluntad puede volver feliz a la criatura, no la voluntad humana. La voluntad humana puede buscar placeres en este mundo y encuentra placeres, y esos placeres le van a dar un tiempo de emoción. Por eso es que uno busca y busca lo mismo, y el pecado pues trae placer, por eso es que comete uno pecado. Pero al final de cuentas, ¿cómo lo deja uno? Vacío. El pecado siempre trae consecuencias. Y además sí, y vacío. ¿Por qué? Porque te ha separado de Dios. Cuando se comete el pecado, un pecado mortal, está uno separado de la fuente de la misma felicidad, de la fuente del mismo amor, del amor mismo, quien es Él, y así. Hija mía, solo mi voluntad puede volver feliz a la criatura. Ella, con su luz, eclipsa o pone en fuga todos los males. Y dice con su poder divino, yo soy la felicidad perenne. Los santos fueron felices porque se aferraron a la voluntad de Dios. Un San Felipe Neri, basta, Señor, basta ya, basta. De tanta alegría me vas a matar, decía San Felipe Neri, ¿verdad? Que es conocido como uno de los santos de la alegría. De la alegría. Don Bosco, otro santo. Bueno, en sí, los santos eran felices. No hay santo triste, no hay ningún santo, no podemos encontrar uno que digamos que iba llorando por los rincones. Porque incluso en medio hasta de las mismas pruebas, porque cuántas pruebas soportaron, sufrimientos, hasta en esos sufrimientos encontraban esa paz, esa alegría, porque se alegraban también de sufrir por amor a Cristo, ya que Él había sufrido más primero por amor a nosotros. Es que la cuestión de estar alegres en Cristo se vive diferente, Padre. Claro, claro. Pues bien, ¿verdad? Vamos a seguir. Yo soy la felicidad perenne. Huyan todos los males, dice la divina voluntad. Quiero estar libre, porque delante de mi felicidad todos los males pierden la vida. Para quien vive completamente en mi querer divino, dice el Señor, es tanto su amor que transforma las acciones de la criatura y sucede un intercambio de vida entre Dios y ella, intercambio de acciones, de pasos, de latido. Voy a volver a repetir esto. Para quien vive completamente en el querer divino, es tanto su amor, o sea, el amor de la voluntad divina, que al final de cuentas la voluntad divina es Dios mismo. Para quien vive completamente en mi querer divino, es tanto su amor que transforma las acciones de la criatura y sucede un intercambio de vida entre Dios y ella, intercambio de acciones, de pasos, de latido. Al darme yo a Dios, le doy mi voluntad, Él me da la suya. Le doy mi vida, Él me da la suya. Y en este intercambio de voluntad y de vida, entonces todo lo que la criatura hace se transforma. Todo lo que la criatura hace se transforma, todas sus acciones, pensamientos, palabras, miradas, respiros, movimientos, todo el obrar de la criatura adquiere esa dignidad de ser divinizados, porque como hubo un intercambio de voluntad y de vida, entonces ahora todas mis acciones se han divinizado por la voluntad divina que obra en mí y a través de mí.
Pues yo quiero eso, Padre. Yo quiero vivir completamente en el querer divino. Yo quiero eso. Pues esperemos que también todos queramos. Ojalá y lo que mismo, todos los que ¿verdad? estamos viendo este programa quieramos ese, que sea nuestro objetivo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sigue hablando aquí el Señor. Dios queda unido a la criatura y la criatura a Dios. En ese intercambio, Dios queda unido a la criatura y la criatura a Dios se vuelve uno. Podemos decir que es una unidad hasta más grande que la que el Señor efectúa en el intercambio de promesas del hombre y de la mujer cuando se dan en el matrimonio. Esta es una unidad más profunda, es un darse completamente al otro y mutuamente, de modo que ya no son dos, sino uno, ¿verdad? Dios queda unido a la criatura y la criatura a Dios. Como dice Jesús, mi Padre y yo somos uno. Podemos decir, viviendo la divina voluntad, podemos decir, mi Padre y yo somos uno. Yo en mi humanidad, porque sigo manteniendo mi humanidad, sigo siendo criatura, pero ahora una humanidad transformada, transfigurada, resucitada, en el sentido de que ahora todo lo que se hace en mí tiene vida divina, porque es una voluntad divina la que lo ha transformado, que es la misma voluntad de Dios. Dios queda unido a la criatura y la criatura a Dios. Se vuelven seres inseparables. Y en este intercambio de acciones y de vida se forma el juego entre creador y criatura. Uno se da en poder del otro. Y en este darse en poder mutuamente, juegan con modo divino. Se hacen felices, hacen fiesta, y Dios y la criatura se glorían, se sienten victoriosos porque ninguno ha perdido, pero uno ha vencido al otro, porque en mi divina voluntad ninguno pierde. Las pérdidas no existen en ella. Solo de quien vive en mi querer puedo decir, es mi entretenimiento en la creación. Me siento victorioso de abajarme para hacerme vencer por la criatura, porque estoy cierto que ella no se opondrá a dejarse vencer por mí. Por eso tu vuelo en mi querer sea siempre continuo, le dice a Luisa al final. Creador y criatura se entretienen, se hacen mutuamente felices, Dios se deleita en su obra y wow, que hagamos felices a Dios. Pati, ponte a pensar en eso, es una cosa tremenda. Muy grande. Cuando nos dice la Escritura que Dios descansó el séptimo día después de que Él había creado todo cuanto existe, su creación. ¿Para qué Dios descansó? Primero porque ya había terminado su creación, ¿cierto? Pero ¿cuál es el sentido de que Dios, o se dice que Dios descansó en el séptimo día? Para contemplar su misma creación, para deleitarse en lo que Él había hecho, en su obra. Pero ¿en quién se deleitaba principalmente? En Adán, porque a Adán le correspondía en el amor. Porque su creación, todo lo demás, no le correspondía en el amor. Tiene su amor que a través de toda la creación le está diciendo continuamente al ser humano, te amo, te amo, te amo. Pero no había encontrado quien le correspondiera. Cuando crea a Adán, pues por eso dice después de que ya termina toda la obra de su creación, vio Dios que era muy bueno, pero muy bueno, antes decía era bueno, pero era muy bueno porque ya también había quien le correspondía en el amor al Creador, y con esta criatura que lo amaba a la altura de su mismo amor, porque él poseía el don de la voluntad divina, y la voluntad divinizaba todo en Adán, de tal manera que Adán le correspondía a Dios siendo criatura como Dios. Y ahí venía el entretenimiento y se hacían mutuamente que ahora, felices. En este tiempo nosotros podemos ser ese entretenimiento con Dios.
O sea, ahora Dios puede vernos a nosotros fundidos en su voluntad y estar haciendo nuestros actos, nuestras obras a su altura. Y qué hermoso que Él pueda decir, ahora tengo mi entretenimiento con el Padre Héctor. Ahora tengo mi entretenimiento con Lupita Vega, con María Mosqueda, con Irma Escamillo. Qué hermoso, Padre. Bueno, es Me, que me imagino, debemos, Padre, debemos como los papás, perdón que sí, lo interrumpa, no, como sí, los claro. papás que le decimos, por ejemplo, yo a mi hijo te amo y él me dice, yo te amo más. No, yo te amo más. Y ahí estamos con este Sí, 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 sí. entretenimiento y me imagino que así también es con Dios, ¿no? Ahora, pero ahora ve la diferencia en esto, que esto es con este amor humano. Ahora este amor humano, Dios lo toca, lo diviniza Ujú, y lo eleva a la altura de su mismo amor y ya ya está un entretenimiento de darse mutuamente, ujú. corresponderse en el amor, pero al modo divino. Y esto se vuelve una cosa maravillosísima. Claro que sí. Como que tratamos de imaginarnos, ¿verdad? Pero no nuestra misma imaginación no alcanza a comprender tanta Ponemos las belleza. imágenes que conocemos, Padre. Sí. O sea, nosotros tratamos, como ahorita usted Un mencionó día el algo, Señor nos lo va a revelar, nos lo va a sí, dejar ver. mencionó el matrimonio, la unidad del Sí. matrimonio, también el amor entre padres e hijos. O sea, tratamos de Claro. asimilarlo a lo que nosotros conocemos o entendemos, pero esto es algo tan grande Sí. que, como usted dice, un día Él nos lo va a revelar. No lo va a hacer ver. No lo va a hacer ver Lo en que su ahora momento. no solo nos imaginamos, porque estamos caminando en fe también. Así es. ¿Verdad? Yo puedo decir ahorita, me fundo en la voluntad de Dios, le ofrezco lo que voy a hacer al Señor, en eso pongo mi te amo, te adoro, te agradezco. Pues tengo esa intención, pero yo no veo la luz, yo no veo toda esa felicidad que le puede causar al Señor. Y tengo que caminar en fe y creer que así es. Y en su momento el Señor le va a mostrar todo lo que usted hizo, obrando en la divina voluntad. Pues Padre, bien. pues un programa de verdad que me enriqueció mucho. Ojalá y que a todos ustedes también les haya dado más luz. Y pues vamos a tenernos que despedir por esta semana, agradeciéndoles que están aquí con nosotros y también a usted, Padre, por tomarse el tiempo de venir a continuar grabando y ojalá y que sigamos por muchos, muchos años más. Eso. Padre, pues nos da su bendición para Pues bien. terminar. Damos gracias al Señor que nos ha vuelto a dar la oportunidad de poder estar aquí reunidos en su nombre, reflexionando en estas verdades del cielo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos ustedes y nos Gracias, vemos la Pati. próxima semana.